33, la máxima que se espera para hoy en la capital, esta ola de calor que se va a hacer notar también, por ejemplo, en Valparaíso interior, donde se esperan unos 38 grados incluso. Bueno, ya estamos listos para comenzar este primer café de hoy, que lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lago y Mario Desbordes. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Y también nos acompaña como cada mañana la Universidad la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo el periodismo puede proteger la democracia si las noticias falsas tienen rating? Eso pasó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que puso en alerta la defensa de la verdad, la responsabilidad y las fuentes. El profundo análisis de este caso está publicado en puroperiodismo.cl de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, vamos a comenzar este primer café con esta interesante encuesta de Radio Cooperativa Imaginación que se conoció hoy, donde las preguntas que se le hacen a la gente son bien interesantes respecto a los posibles candidatos a la presidencia. Por ejemplo, ¿quién es más cercano a la gente? En primer lugar, Alejandro Guillé, con 38,4, luego le sigue Piñera, con 34,8, luego Osandón, 25,4 y 1, 2, 3, 4, quinto lugar para Ricardo Lagos, 18,8%. Si es confiable, también en primer lugar Alejandro Guillé con 33%, cuarto lugar, segundo Piñera, cuarto lugar para Ricardo Lagos Escobar con el 18%. Si tiene liderazgo, ahí primero Piñera, segundo Guillé, Lagos cuarto. Y esto es lo que puede llamar la atención. ¿Quién tiene habilidades de estadista? Y en primer lugar, Sebastián Piñera, 35,2%. En segundo lugar, Alejandro Guillé, con 30%. Y en tercer lugar, Ricardo Lagos Escobar, con 26,2%. Porque si hay algo que siempre se ha destacado de Ricardo Lagos Escobar es justamente su calidad como estadista. Entonces, en ese punto tampoco logra superar ni a Alejandro Guillé ni a Sebastián Piñera. Y bueno, después recuperar el crecimiento de la economía, ¿quién puede ser capaz de hacerlo? Piñera, Guillé y Lagos son los tres primeros puestos, digo. ¿Y quién piensa en el desarrollo del país? Piñera, Guillé, Osandón y en cuarto lugar Ricardo Lagos Escobar. Entonces me gustaría, a mí me sorprende esto, esta encuesta, es bien original. No, respecto a las otras, de quién va a ser presidente, quién cree usted, acá solo se pregunta por estos atributos. ¿Qué les ha parecido a ustedes estos resultados? Juan Andrés. Yo creo, Cecilia, que efectivamente, yo comparto, se trata de atributos, por lo tanto hay ahí un tema que marcar, porque no se está planteando proyección presidencial, digamos. Sin embargo, yo creo que este tipo de encuestas, a mi gusto, lo que están de alguna manera midiendo es la credibilidad de las candidaturas respecto de los relatos, los discursos, las figuras de las personas, su gestión y cómo se percibe, cómo percibe la ciudadanía, cómo los percibe la ciudadanía desde el punto de vista de credibilidad, insisto en ese punto, es decir, la relación de coherencia, es una percepción ciudadana, tampoco es algo que uno pudiera poner como punto de referencia para otras cosas. Claro. Sin embargo, te da un indicador que yo creo que está muy presente hoy día en la sociedad chilena, que es el tema de la credibilidad respecto de los temas sociales, los temas políticos, los temas de estadista, en fin, todo lo que está planteado allí. Pero como estadista, Ricardo Lago, que no esté en el primer lugar, ¿no les llama la atención? Gutenberg. Yo creo que hay, bueno, este modo de hacer estas encuestas, o más bien el tipo de preguntas de las cuales hoy día estamos comentando, es una técnica que ya lleva, por lo menos yo recuerdo la elección de Frei Ruiz Tagle, en que nosotros comenzamos a hacer también encuestas destinadas a ver los atributos, porque la tendencia indicaba que los atributos eran un buen modo de poder medir la verdad de las respuestas, por decirlo de algún modo, y que esto se podía cruzar
con las respuestas típicas de por quién votaría usted si las elecciones fueran este domingo. Claro. Después, si uno piensa en lo que ha pasado con Michelle Bachelet, la fuerza de ella también estaba en los atributos, y en el momento en que comenzó a bajar en los atributos, después eso se tradujo en una baja en las encuestas. Es decir, aparentemente es una forma de evaluación útil o interesante. Pero yo tengo la impresión de que falta bastante todavía en la materia. Creo que no hay propiamente debates, no hay todavía discusión de ideas. Todo hasta el momento es algo de imágenes, y por lo tanto creo que falta que corra mucha agua bajo el puente. Y se ha demostrado que las encuestas fallan de tal modo en elecciones nacionales y extranjeras que creo que siguen siendo puntos de referencia, pero de menos validez que antes. Mario Desbordes. Este tipo de encuestas lo que busca es ir conociendo la percepción de la gente respecto de la persona como líder, la persona como persona confiable, etcétera. El sentido de esto es ir viendo para dónde podría inclinarse después la balanza, porque si bien es cierto no señala intención de voto, te va mostrando a quién ve la gente como quien puede solucionar los problemas de la economía, quién tiene liderazgo, quién va a sacar a Chile los problemas que tiene hoy día, y en ese sentido yo creo que es importante hacerla. Cuando este gobierno empezó a sufrir más cuando la presidenta perdió los atributos que siempre había tenido muy fuertes. A mí me indica esta encuesta, es una foto del día obviamente, entiendo que es representativa, que el presidente Piñera está muy bien posicionado, lo que es concordante con lo que vemos en las demás encuestas. Falta mucho obviamente, pero también me indica que no lo han podido todavía dañar como se ha buscado con algunas de estas acusaciones tan sucias que ha habido en los últimos meses, porque en credibilidad está punteando, en confiabilidad, en no, si es confiable puntea sí, Alejandro Guille los dos con 33%, y sí, le sigue Piñera con un 27%. Sí, y sigue estando por lo tanto al tope, sí, y eso no ha bajado. Yo lo del presidente Lagos, pueden haber varios factores. Tú hiciste una pregunta directa a los panelistas. Yo no comparto obviamente ese resultado. Yo creo que sí es un estadista, no tengo duda de aquello. Yo no votaría por él probablemente, pero le tengo un gran respeto. Probablemente luego hay dos o tres factores. Uno, que el presidente Lagos es el que está dentro de la encuesta más lejos en el tiempo para los encuestados en la retina. El presidente Lagos terminó su gobierno hace 11 años. Y por lo tanto puede ser que muchos de los encuestados no lo tengan en el recuerdo. Segundo, hay una campaña durísima en contra del presidente Lagos en el último tiempo que a mí me llama la atención. O sea, no es un tema que tendrá que ver la nueva mayoría, pero todos los días, sobre todo algunos medios electrónicos, todas las mañanas 1 o 2 artículos contra el presidente Lagos. El de ayer fue el de un diputado independiente que le da como bombo en fiesta al presidente Lagos. Y por lo tanto hay también una cruzada anti-Lagos en un sector de la izquierda que, bueno, es legítima, ellos tienen su opinión respecto de él, pero que tiene también mucha cobertura de medios, eso es verdad. Yo, bueno, creo que la gente evalúa por piel ese tipo de encuestas, y por lo tanto, pues si uno valora resultados de gobierno, efectivamente el presidente Lagos debería estar mejor evaluado. Bueno, eso en cuanto a la encuesta de cooperativa de hoy, que ya está en cooperativa.cl para quienes quieran revisarla. Otro, a propósito de las encuestas, Alejandro Guille, que anoche en una entrevista en el Mega habló sobre esta relación que se había puesto en tela de juicio con la Fundación Escondida, donde él hizo parte del directorio. Él dijo que se siente orgulloso de lo que se hizo en esa fundación, que la declaración de intereses es distinta a un currículum, que en la declaración de intereses se dice qué interés tiene usted hoy día, que lo pueda inhabilitar, y ese es el propósito. Yo cuando decidí ser candidato me retiré de la fundación, por lo tanto corté el vínculo. Y entonces, bueno, también aprovechó de hablar sobre Sebastián Piñera, diciendo, bueno, a mí me cuestionan esto, y lo que está pasando con Sebastián Piñera es un presidente, y dijo que ha hecho inversiones y donde más del 80% no está declarado. Bueno, en fin,
Y parece que ahí se va a instalar la pelea, Piñera-Guillé. Yo creo, Cecilia, que, bueno, en el caso de Alejandro ha habido efectivamente durante todo este último tiempo una clara direccionalidad para tratar de involucrarlo con situaciones, y creo que en la entrevista que tú señalas, efectivamente él transparentó una situación y creo que no va para más. Es decir, ya creo, me da la impresión de que no hay elementos como para poder continuar tratando de involucrar al Alejandro en temas de esta dimensión. Pero mira, yo creo, sin embargo, que hay temas que a mí me parece súper importantes tratar de darle cierta centralidad. ¿A qué me refiero? Yo miré con mucha atención una entrevista que se le hizo al diplomático ex embajador de Chile, Gabriel Gaspar, en el diario La Tercera, donde él hace una referencia a la política exterior en el gobierno del expresidente Piñera, y claramente plantea que allí lo que se produjo fue una confusión entre intereses del Estado Nacional de Chile con los temas de mercado, es decir, con los temas de los grandes privados. Y cuestiona incluso decisiones, menciona a la discrepancia que en su momento tuvo el senador Andrés Alamán también con las definiciones en política exterior que tomó el gobierno del expresidente Piñera. Yo fíjate que sin colocar las cosas en los planos como se ha colocado en estos días, que me parece que esa es otra línea, pero no es esta la que yo quiero plantear, que es el tema de las irregularidades. Sí me parece que este es un punto extraordinariamente importante para el país, porque tiene que ver con una conducción de Estado. La política exterior en un país como el nuestro, en relación a los problemas que tenemos limítrofes, en particular con Perú, son de una sensibilidad especial. ¿Pero qué es lo que cuestiona? Lo que cuestiona Gabriel Gaspar, y yo lo comparto ese cuestionamiento, es que se produjo en un momento determinado un tipo de definiciones que llevaron al país a encarrilarlo respecto de las definiciones que después fueron cuestionadas como intereses nacionales en los fallos en los cuales Chile tuvo que aceptar respecto de Perú, particularmente en soberanía marítima, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que aquí este tema es un tema, para mi gusto, muy grueso que deberíamos analizar. A propósito de la política de las cuerdas separadas. A propósito de la política de las cuerdas separadas, a propósito de las definiciones respecto del mar territorial, a propósito de definiciones que incluso, yo insisto, no es solo Gabriel Gaspar, también el senador Alamán cuestionó en su momento esta definición. O sea, todo eso en el contexto de los cuestionamientos a Sebastián Piñera por las inversiones en Perú, ¿verdad? En Exalmar, y en ese contexto también recordemos que hay una querella del diputado Gutiérrez, que fue acogida, donde se pide incluso que vayan a declarar la señora y los hijos de Sebastián Piñera. Esas filtraciones fueron cuestionadas. El fiscal nacional dijo que no hay antecedentes de filtraciones en este caso, y todo esto generó también que el abogado de Chile Vamos, Eduardo Salas, que ya declaró en la denuncia por difamación en contra del diputado Hugo Gutiérrez, y que ya fue reagendada la diligencia para los secretarios generales de la UDI, Guillermo Ramírez y Mario Desbordes, quienes van a declarar mañana, miércoles. Mario, cuéntanos. Antes una aclaración, el señor Gaspar es un dirigente político de izquierda. Alguna del auditor podría pensar que es diplomático de carrera, no. Es dirigente político de izquierda, podemos hacer un libro con las declaraciones anti-Piñera en los últimos 12 años. Es un acérrimo antipiñerista y por lo tanto tiene cero objetividad. Y creo que no atendió bien a su calidad de hoy, se equivocó, está ocupando hoy un cargo que no creo que se condice con ese tipo de declaraciones, y a mi juicio la Cancillería tiene que dar explicaciones respecto de eso. Tiene todo el derecho a opinar, tiene todo el derecho a hacer proselitismo, pero no puede hacerlo mientras ocupa este tipo de cargo. Claro, Chaguán ha pedido que la renuncie incluso. Sí. Gabriel Gaspar. Ahora, respecto de la declaración, nosotros vamos a ratificar mañana la denuncia que hicimos en contra del diputado Gutiérrez. Hemos empezado a recopilar informaciones más de lo que yo pensaba. La cantidad de querellas que ha hecho el señor Gutiérrez en contra de un sinnúmero de dirigentes políticos en Iquique es impresionante, contra
una exdiputada ADC, contra la exalcaldesa RN, contra el exalcalde de Alto Hospicio, querellas que aparecen con bombo y platillo en los diarios, y al otro día se termina la discusión, o sea, pierde 20 querellas, todas con gran escándalo, causando un daño político importante a la persona que es querellada, y por lo tanto, en nuestra opinión, el señor Gutiérrez usa las querellas como herramienta política, hace funcionar la maquinaria del Poder Judicial de manera irresponsable, y además de eso nos parece que tienen un contenido injurioso muchas de sus querellas. ¿Pero por qué por lo vas a tanto, ir a declarar? por eso, porque lo estamos denunciando, estamos pidiendo que una vez por todas hay que separar el derecho que cada ciudadano tiene de querellarse cuando hay un ilícito de aquellas personas que usan, algunos la Contraloría, otros en este caso el Poder Judicial, como una herramienta política para causar daño al adversario sin ningún fin jurídico procesal. Aquí estas querellas son evidentemente herramientas políticas. Hay decenas de querellas de este señor que no quedaron en nada y que fueron anunciadas con bombo y platillo causando un daño político, y eso no puede pasar. Y hoy en el diario La Tercera, otro punto que puede incomodar a Sebastián Piñera, que dice que la familia de Sebastián Piñera prestó casi 40 millones de dólares al grupo controlador de LATAM Airlines. Bueno, hay una serie de explicaciones en detalle de estas transacciones. Como otro cuestionamiento al respecto, esta operación se realizó en mayo de este año a través de la Sociedad de Inversiones Odisea. El vehículo de inversiones de la familia Cueto debe pagar la deuda entre 2017 y mayo del 2021. Guter Martínez. A mí la verdad es que yo preferiría un debate sobre los temas de fondo. No me gusta este tipo de confrontaciones, ni los ataques a Alejandro, ni alguno de los tipos de ataques respecto a Sebastián Piñera. Yo prefiero una política en serio, una política que vaya a plantear definiciones respecto a cómo recuperar el crecimiento del país, cómo poder avanzar en equidad, cómo retomar una política en materia de focalización del gasto social, cómo levantar en inversión en innovación y tecnología, cómo mejorar la calidad de la educación. Tenemos la prueba PISA, que comentamos poco, que se ha dado hace pocos días. Cómo hacemos nuevamente una inversión relevante en materia de infraestructura, donde estamos retrasados en la última década. Es decir, y cómo también tenemos una política internacional más activa, por señalar algunos temas, y hay otros más. Lo otro puede tener relevancia, puede tener algún grado de importancia, pero creo que esto es mucho más importante, y creo que al final de cuentas la seriedad que requiere, la responsabilidad que requiere la política, a mí me hace ir más en esta línea que continuar en estos dimes y diretes que creo que afectan la seriedad de discusión de fondo. Pero ¿no es serio el tema de Sebastián Piñera y sus inversiones, estos cuestionamientos, teniendo en cuenta que... Cecilia, ¿por qué se ¿sí? podría cuestionar que el presidente le preste 40 que... millones de dólares ahora, mientras no es candidato a nada, no es presidente a una empresa que está en la bolsa, que es una empresa transparente? ¿Cuál es el cuestionamiento? Pregunto. Porque esto ya llegamos a niveles en que el presidente Piñera no debería salir de la casa para que no lo cuestionen, ¿no? La inversión es ahora, ¿no? El préstamo es ahora, la empresa LATAM no está cuestionada, es una empresa que es un orgullo para Chile. Sí, tuvo que pagar una multa, acuérdate. ¿Pero qué tiene que ver la multa? O sea, si el presidente Piñera tiene capital y presta plata a una empresa ultra respetada, perdón. Claro. Ahora, mientras no es candidato, no es presidente, la verdad es que no veo por qué eso produce un cuestionamiento. Estamos llegando al final a que el candidato presidencial va a tener que venir de Marte, de la estratosfera, no encuentro. Si Guille está participando en un directorio de una sociedad sin fin de lucro benéfica, no entiendo. Porque si es presidente, va a ser acreedor, porque la deuda va a ser hasta 2021. La vez anterior era presidente y era dueño de LAN, y vendió LAN cuando asumió la presidencia. Ha demostrado el presidente Piñera con hechos que no está pendiente de estos temas contra el presidente, que va mucho más allá de la ley. Entonces yo concuerdo con Gute, la verdad que lamentablemente tiene razón Gute, pero llegamos a una suerte de cacería de bruja en donde no nos queda otra que empezar a contestar a este tipo de cuestiones. Cecilia, mira, yo dos cosas respecto a esto. Una, yo creo que lo que está en el caso del expresidente Piñera, lo que está haciendo el diputado Hugo Gutiérrez es recoger una cantidad importante de información que hasta ahora, que yo sepa, no ha sido desmentida. Para mí ese es un dato clave, porque hay información veraz y otra información que no es veraz. Pero en este caso, la información, perdona, Mario, la información que se ha hecho pública respecto
de cuestiones que tienen que ver con negocios del expresidente Piñera es algo que se entregó a través público por medios de información. ¿Viste la querella, Juan Andrés? Yo te la voy a mandar para que Sí, veas sí. las 2 hojas guachas que entregó sin ningún sustento jurídico, sin pero- ninguna pero- prueba de nada. Pero una cosa, Mario, es la querella y otra cosa son las informaciones disponibles que están cursando y que fueron dadas a conocer por varios medios, no por uno. Ahora, mira, yo sobre temas de fondo, yo por qué planteo lo que el tema de lo que señaló el embajador Gaspar, porque creo que ese sí que es un tema evidentemente de futuro gobierno, de definiciones estratégicas para el país. Yo no tengo tan claro, de verdad, porque a mí me parece que bajo el gobierno del expresidente Piñera, en política exterior nos encapsulamos. Y nos encapsulamos sobre la base de una visión que además promovía una suerte como de cierto sentido de nacionalismo. Entonces era un relato por un lado y por otro lado era una cuerda donde había muchos de estos temas que no es que estén ahora, yo creo que eran de ese tiempo también. Entonces, para mí el tema es un gobierno de carácter nacional, y parece ser como una redundancia, pero un gobierno de carácter nacional, que plantea una perspectiva en relación a países vecinos, no solamente en relación a los conflictos eventuales fronterizos, sino que en relación a un modo de entender la interacción con esos estados nacionales. Para mí, en este momento, es un error gravísimo seguir encapsulando a Chile con una visión estratégica en la cual lo único que se ve son cuestiones que tienen que ver con perspectivas puramente economicistas o mercantilizadas, y por otro lado la relación casi estrecha con la economía norteamericana y algunos países europeos. Porque eso nos va a llevar a un callejón sin habría salida que sustentarlo, terrible. las frases que uno Mario Desbordes. emite acá, porque el presidente Piñera recibimos la relación con Perú en el suelo. Lo que se hizo fue al revés, mejorar la relación, fortalecer la alianza del Pacífico con Colombia y con Perú como no se había dado nunca, mejorar las relaciones con muchísimos de nuestros países del entorno. La presidenta Bachelet, por favor, revisa los medios de la época. La relación con los vecinos estaba en el suelo en ese minuto. Entonces, yo te pediría, no ojo con lo que estaba se en el dice. suelo, Sí, con por Argentina favor. no, Con Bolivia tampoco. por la veía pésimo, por No. favor, tienes mala memoria. Pero Bueno, Mario, la- bajo Juan el Andrés, gobierno de la presidenta Juan Andrés, Bachelet tú podrás se no hizo estar de acuerdo en algo que venía con Lago, además. Juan Andrés, la política exterior de Chile tiene que ver con una serie de factores. Perú hoy día ha ido alcanzando a Argentina como uno de los socios comerciales, De de acuerdo. vecinos más importantes en términos de todo tipo de transferencias, no estamos hablando solo económica, también de migrantes. Y por lo tanto, haber mantenido una quebrada la relación con Perú en su minuto era el peor error que podíamos cometer. Asumió después el presidente Humala, que era en el papel el peor enemigo de Chile. Hasta vientos de guerra, según los anuncios que había en medios serios, antes de que el presidente Humala tomara el poder. Este tipo de relaciones sólidas entre estados es lo que permite que pase un gobierno y otro gobierno y se mantenga una relación cordial de entendimiento entre dos países vecinos que tienen un intercambio cada vez más fuerte, económico, cultural, de personas, etcétera. Y por lo tanto, las cuerdas separadas lo que permitió fue que este trabajo mancomunado entre dos vecinos se pudiera retomar, porque estaba muy mala la relación. Yo era Ahora, subsecretario Yo cuando creo asumí el gobierno. que Sí, el Guter tema, Martí. el tema de la política internacional sí es un tema que tiene que ser discutido. Eso fue discutido en su oportunidad. Yo recuerdo cartas del exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, en el cual cuestionaba la política de las cuerdas separadas como la mejor política. Ujú. Había dos líneas posibles de asumir. Una sobre la base de entender que la demanda por parte del Perú significaba una agresión a Chile y que como tal debía tener una actitud más dura, por así decirlo, del país, y otra que es la que estableció la política de las cuerdas separadas, de no confundir lo que era un litigio con lo que era un plano de relaciones en Comercial. otras áreas. Eso me parece a mí que es un tema absolutamente viable de discutir. Eso es lo que de eso se trata la entrevista de Gabriel Gaspar. Es un tema de fondo, es un tema de estrategia, entre lo que pudieran ser en el lenguaje americano halcones y palomas, digamos, respecto a cómo llevar la política internacional. Ahora, si vamos a hablar de política internacional, yo creo que efectivamente a nosotros nos falta
una política más completa. Creo que estamos muy encerrados en el tema Perú y en el tema Bolivia. Creo que no tenemos presencia o planteos en otro tipo de temáticas que a mi juicio son relevantes. Creo que Chile, por ejemplo, tiene que ser más activo en el tema de Venezuela. Tenemos un periodista, un ciudadano chileno injustamente detenido. Creo que ahí tiene que haber una defensa más clara. Tenemos acá la visita de la hermana de ella sobre la materia. Ese es un tema importante de relevancia porque dice relación con nuestro compromiso con los derechos humanos, que es una de las líneas que está fijada en la política internacional chilena. Ahora, respecto a esta entrevista, justamente Gabriel Gaspar dice, hasta la fecha yo no me explico la condecoración a Alan García. Estaban desconociendo un tratado vigente y entre estados, pero pasamos a los brindes y a las condecoraciones. Las relaciones diplomáticas del pisco sour, como se le dijo, ¿no? También es un error de diagnóstico. Pasamos de calificar la demanda como una acción inamistosa a un nuevo relato que vivíamos el mejor momento de la relación bilateral. O sea, para sostener esa información se mencionaba el incremento del comercio. O sea, el tema se confundió, dice Gabriel Gaspar, se confundió interés del mercado con los intereses del Estado. Eso es en el fondo lo que da a conocer. Incluso cuenta que, recuerda que Alberto Van Claveren en el 2014 dijo que el gobierno de Piñera nunca le preguntó a la agencia su opinión sobre el giro que pretendían dar de la relación con Perú. Todo esto, ¿por qué toma importancia? Por los cuestionamientos, ¿no es cierto? Evidentemente que se le están haciendo a Sebastián Piñera por sus inversiones, que él no conocía, dijo, no sabía, estaban administradas por otra persona en las empresas en Perú. Eso es todo. Y el domingo, en un extenso reportaje en el diario La Tercera, se da a conocer en detalle todas las inversiones y también hay otras informaciones que cuestionan las inversiones en paraísos fiscales. Eso es en cuanto a los cuestionamientos a Sebastián Piñera, pero que parece no generar ningún efecto en la ciudadanía, porque sigue marcando muy bien en las encuestas. Cecilia, yo creo que efectos pueden generar. Me parece que las encuestas están tomando obviamente aspectos, ámbitos, hay definiciones, yo concuerdo con lo que dice Gutenberg, hay definiciones que todavía no están tomadas, hay un aspecto más amplio, pero mira, yo sobre política exterior creo que es súper importante mirar con más apertura la situación de Chile. Yo creo que requerimos necesariamente, y en el intercambio con algunos precandidatos presidenciales, este tema ha salido, me refiero a precandidatos de nueva mayoría, necesitamos abrirnos a una interacción distinta con los países vecinos. Y eso es una cuestión fundamental y tiene que sobrepasar, incluso mirar con más estrategias adelante las tensiones que tenemos hoy día. Pero por otro lado, yo valoro mucho lo que se está haciendo en este gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, en el trabajo de la interacción con Asia-Pacífico que encabeza el expresidente Frei Ruiz-Tagle, porque creo que eso sí es una mirada estratégica de futuro. Nosotros como país, a tamaño, a proporción, necesitamos mirar y tener una interacción con Asia-Pacífico mucho más privilegiada que con otras zonas del mundo. Y creo que en ese sentido se está haciendo un trabajo sistemático, a lo mejor no tan mediático, pero es súper importante desde el punto de vista de temas de crecimiento, de inversión, de productividad, de industrialización, que son cuestiones básicas para cuando algún candidato dice, yo prometo que el país va a crecer. Y uno dice, bueno, en un país globalizado, en un mundo globalizado, ¿cómo se crece? Si no es teniendo socios estratégicos desde el punto de vista económico, en primer lugar, que efectivamente ayuden al país en su tamaño, sin perder soberanía, a proyectar aquello. Y creo que en ese sentido, para mi gusto, tanto la región propia, es decir, Sudamérica, como el sudeste asiático, son los destinos de Chile en política exterior. Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habló respecto a los beneficios para condenados, dice se deben ponderar con la lucha contra la impunidad, es lo que dijo el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos ayer en lo que queda del día. Y a ver, el tema es, hoy también en una carta al director, Sebastián Piñera, enfermos terminales y personas de avanzada edad privados de libertad, y habla nuevamente y defiende esta postura que la comparten muchos transversalmente y otros no.
Vamos a ir a comerciales y a la vuelta podemos hablar de ese tema y muchos más. Con la tarjeta de crédito Visa BBVA puedes pagar con el celular, canjear lo que quieras en Chile o en el extranjero y mucho más. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos sus beneficios. Amiga, acabo de sacar una tarjeta de crédito. No, ¿sacaste la tarjeta con la que pagas con el celular? ¿Con la que recibes notificaciones de todas tus compras? Esa con la que canjeas tus compras en un solo clic. Y si se te pierde, la puedes bloquear desde el celular. No, esa tarjeta no. Ah, sacaste una tarjeta cualquiera. Si vas a pedir una tarjeta de crédito, que sea la tarjeta Visa BBVA, la única tarjeta que vive en tu celular y que puede hacer lo que otras no. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos los beneficios de Banco BBVA. Si tú estás siempre en el celular, tu tarjeta BBVA también. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en swift.cl. En el mundo hay 232 millones de personas migrando a otros países. Bienvenido a Pensar. Antropología UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. La Navidad llegó a Preunic. Encuentra todos los regalos en un solo lugar. Muñeca princesa, 2.990 pesos. Paleta maquillaje Estudio 64, 9.990 pesos. Y pagando con tarjeta de crédito Preunic, 7.990 pesos. Ven y disfruta la alegría de regalar. Preunic, siempre cerca de ti. Precios válidos hasta el 24 de diciembre de 2016. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. Para que esto Estoy pensando en poner un sushi en la playa. se convierta en esto, Bienvenidos a Umi Sushi. Yo los voy a atender. necesitas hechos concretos. Ven a BCI Nace, donde te apoyamos desde el inicio con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz. Cuenta corriente, financiamiento y asesoría financiera para emprendedores. BCI Nace, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Dura mucho más, hasta 10 veces más. Duracell, Duracell. Compra Duracell si tú quieres ahorrar. Duracell, Duracell. No existen mejores pilas que las pilas alcalinas. Dura mucho más, ahorra mucho más. Duracell, Duracell. La Copa Chile se vive al aire libre. Duelo final. Colo-Colo, Everton. Este miércoles en directo desde el Nacional, la corona y los cupos internacionales se ponen en juego y todo el país atento a una gran jugada. Colo-Colo, Everton, solo uno se corona campeón. Este miércoles, al aire libre en Cooperativa. 100 años. 100 unidades. Última oportunidad. En diciembre, finaliza la venta aniversario por los 100 años de BMW. Ven por tu nuevo BMW 420i Gran Coupé a 29.990.000 pesos. O elige entre otros modelos disponibles a precios tan atractivos como únicos. Últimos días, última oportunidad. BMW, el placer de conducir. Precio vigente del 1 al 31 de diciembre de 2016 o hasta agotar stock. Consulta por el listado de productos incluidos en esta venta en showrooms BMW. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl.
En Banco Estado tenemos una gran oferta para las pequeñas empresas del país. Financiamiento para sus proyectos con una tasa preferencial de 0,6% mensual en pesos y hasta 60 meses plazo. Porque queremos que sus empresas sigan creciendo. Infórmate en bancoestado.cl o llamando al 600-320-1000. Banco Estado. Para un crédito de 30 millones, cae 8,18%. Costo total del crédito, 36.658.421 pesos. Promoción vigente desde el 4 al 16 de diciembre de 2016. Ambas fechas inclusive. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 21 grados. 21 grados en Santiago. Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de 0 accidentes fatales. Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl. Editado para mujeres. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café con la tarjeta de crédito Visa BBVA. Puedes pagar con el celular, canjear lo que quieras en Chile o en el extranjero y mucho más. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos sus beneficios. Estamos con Juan Andrés Lago del Partido Comunista, Mario Desborde, que es el secretario general de Renovación Nacional, y don Gutenberg Martínez, académico, rector de la Universidad Cervantes y poderoso influyente de la democracia cristiana. Yo quiero dedicarle un segundo al tema Jatar. Yo creo que es súper importante. Está la hermana en Chile. Yo valoro el trabajo que ha hecho el canciller. Lo que uno pide es gestos más fuertes, quizás no en términos de dureza, sino más claros, porque este señor se debate entre una prisión eterna, como la que tienen varios dirigentes políticos de oposición, o la posibilidad de que haya realmente un debido proceso. Ojalá la presidenta la pueda recibir. No recibió en su minuto a la señora a la Lilian Tintori. Ojalá hoy día haga este gesto. Yo sí, insisto, la Cancillería ha estado bien. No es una crítica al gobierno. Le pido un poquito más de gesto. Eso es lo que quiero al gobierno. Sí, Juan Andrés. Todo el debido proceso respecto a eso, pero mira, hay cosas que ocurren también. En Venezuela se está haciendo un esfuerzo por parte del Vaticano, en primer lugar, de generar un espacio de diálogo. Y eso ha sido con dificultad y todo, pero se ha ido abriendo camino. Pero mientras esto ocurre, la señora Tintori se instaló con otras señoras, otras damas, en la plaza del Vaticano. Durmieron ahí varios días haciendo una suerte de protesta, una cosa muy curiosa, que yo creo que más que demandar cuestiones de derechos humanos, lo que estaba buscando era boicotear el diálogo impulsado, entre otras cosas, por el Vaticano. Entonces yo creo que aquí tenemos que mantener cierta centralidad cuando efectivamente se quiere ayudar respecto de situaciones de crisis como la que se está viviendo en Venezuela. ¿Cuántos años lleva el marido preso sin un no, proceso yo como la gente? No estoy, Mario, negando aquello. Lo que estoy ella no tiene derecho a protestar para que se ponga el punto sobre la mesa. Pero yo creo que ella lo que buscaba era boicotear el rol de mediación que está haciendo el Vaticano en las Venezuela. Declaraciones de ella en Roma, ¿no es cierto? Entonces, eso es complicado. Yo leí las declaraciones de ella en Roma. El tema venezolano, sabemos que tenemos posiciones encontradas en eso. Yo creo que cada día eso ya tiene pocas características de democracia, es ya propiamente un régimen autoritario que concentra todo el poder en manos del poder ejecutivo. El poder judicial está subordinado, la Contraloría enteramente subordinado, el Tribunal Electoral enteramente dependiente, es decir, Venezuela es cosa juzgada
tanto que el Mercosur le negó la posibilidad de ejercer la presidencia del Mercosur por no cumplir con las cláusulas democráticas de esa organización, es que yo creo que a esta altura Venezuela, el gobierno venezolano, no Venezuela, tiene que ser claramente rechazado por todos los demócratas en el mundo. Bueno, a propósito de derechos humanos, Juan Andrés. Cecilia, no, si yo vuelvo a insistir en un punto, es que en este momento en Venezuela se está haciendo un esfuerzo bien grande, repito, por parte del Vaticano y gobiernos europeos por llevar adelante un tema de migración que incluso yo tengo la impresión que la administración de Obama está tratando de que efectivamente se canalice en esa dirección. Entonces, o se está por ese camino de diálogo, o se está por una polarización que significa agudizar la crisis, y creo que esa es la definición que hay que tomar en este momento en concreto. La polarización la ha ejercido el gobierno venezolano. Ahora, si quisiera efectivamente dar síntomas de que busca diálogo por la mediación del Vaticano, tendría que tomar medidas como la de liberar a este ciudadano chileno injustamente detenido, y por el contrario se mantiene en una postura acérrima sobre la materia. A propósito de derechos humanos, está la polémica si corresponde o no darles libertad a los detenidos que están en un estado de enfermedad terminal para que pasen sus últimos días en su casa, incluyendo a los condenados que están en Punta Peuco. Y también, a propósito de derechos humanos, lo que dijo ayer la presidenta respecto a que el Estado había fallado, que sentía pena y vergüenza, algo así fueron las palabras, refiriéndose al tema de los niños del Sename, que ahora además se conoce esto de la prostitución infantil con niños del Sename, y por lo de esta mujer mapuche que dio a luz engrillada. Son dos temas, lo de los niños del Sename, si bien ya se sabía, se conocía desde el año 2012, había informaciones sobre redes de prostitución, pero bueno, hoy sale más a la luz pública y es bien penoso, ¿eh? Bueno, yo creo que primero en el tema de los niños y de la infancia tenemos una deuda como país atroz. Gutenberg, en este programa al menos yo he planteado varias veces, que en los presupuestos de educación nosotros no le damos preeminencia al sector de educación inicial, al sector de educación preescolar, al sector de educación básica, que es donde se genera, según todos los estudios internacionales indiscutidos en el mundo, donde se generan las diferencias que después es muy difícil remontar en el resto de la vida. Y el presupuesto de educación está centrado en otros niveles y no le da la preferencia que se le da en el mundo a el presupuesto en torno a infancia. Ahí hay una deuda de la sociedad chilena y una deuda de nuestros gobiernos al respecto. Está en la discusión, por ejemplo, en el caso de Sename, lo que significa el bajo monto que se tiene para los efectos de la mantención de estos niños en los centros de menores o en los lugares correspondientes. Esto, al final de cuentas, no sacamos nada con hacer declaraciones sobre la materia si esto no se traduce en políticas presupuestarias que efectivamente robustezcan la acción en materia de la infancia. Yo creo que ahí hay una falencia y yo creo que es uno de los temas que hay que discutir hacia el futuro. O sea, ¿qué vamos a hacer en esta materia de verdad? Porque no podemos quedarnos solamente frente a los hechos tan terribles que se han producido y que se siguen produciendo en el área sin tomar medidas prácticas sobre la materia. No sé. Yo, varias cosas. Mario Desbordes. Sobre los menores, ya hemos conversado harto, un tema urgente, una solución de fondo, donde va a haber que meterse la mano al bolsillo más de lo que hasta el minuto se ha planteado en la propuesta en el presupuesto. Hay que reestructurar completo el Sename, hay que hacer una serie de ajustes y perseguir con toda la fuerza del mundo a aquellos que han abusado de estos niños que les fueron entregados al Estado de Chile para que fueran cuidados. Y eso es lo más triste y espantoso de todo. Respecto, tú mencionas a la persona detenida, a la mujer detenida, no sé si está condenada ya, que dio a luz engrillada. Gendarmería tiene que adoptar medidas de seguridad cuando se trata de una persona detenida, cuando sale en los recintos, pero claramente el dar a luz engrillada no es correcto, no me parece correcto. Las medidas de seguridad pueden ser muchas.
Gendarmería siempre recuerda lo que pasó en el hospital Juan Antonio Ríos cuando los lautaristas rescatan, entre comillas, a señor Antonio Leti y mueren 5 gendarmes. Ese tipo de cosas están en la retina probablemente los gendarmes cuando se produce salidas de internos, pero nadie puede justificar que una mujer dé a luz engrillada, no tiene ninguna razón de ser. Respecto del otro punto que plantea, que es el más sensible quizás hoy día en la discusión a raíz de las palabras del presidente de la Corte Suprema, del padre Montes, del abogado Salazar de Derechos Humanos, del ministro de Justicia ahora este fin de semana. Quiero corregirte lo que tú planteas, Cecilia. Nadie ha planteado que queden en libertad a personas de avanzada edad o enfermos terminales. Lo que fueran detenidos en su casa. Lo que se plantea es que terminen de cumplir la condena en la casa, que es bien distinto. Claro. Algo que existe en todos los países OCDE hoy día y que no hace distinción del tipo de delitos, porque hay personas que han sido condenadas en Italia por delitos de lesa humanidad, como el señor Pripke, que muere en la casa por la edad que tenía. No se trata de impunidad, por lo tanto. ¿Qué es impunidad a mi juicio? Impunidad es el señor Maturana Ursúa, que me mata a uno de mis amigos y que no alcanzó a estar 4 años preso y salió, y que ahora estuvo hace poco en Chile reivindicando el asesinato exfrentista. ¿Qué es impunidad? Que el señor Osandono Carvajal, dependiendo si usaba la chapa o no, líder del Frente Lautaro, él y todos su grupo que cometió delitos y asesinatos en democracia, no cumplieron las condenas a las que habían sido, con las que habían sido sancionados, y por una decisión política, por ley, fueron dejados en libertad. El señor Carvajal muere de cáncer en su casa completamente libre, había matado a muchas personas, no una persona. ¿Qué es impunidad? Que don Erich Honecker muera acá, pero hay una decisión política del Estado alemán que permite que por un tema humanitario este dictador acusado de decenas o centenares de violaciones a los derechos humanos muere cómodamente en Chile en una casa, y su señora, también acusada de muchas violaciones a los derechos humanos, la señora Margot Honecker, con la que muchos no tienen complicaciones en tomarse cafecito y tecito, también muere tranquilamente en Chile. Eso es impunidad, pero son decisiones políticas en su minuto. Lo que se está planteando aquí no es impunidad. Yo entiendo a las familias de las víctimas, porque aquí estamos hablando de una situación que es compleja cuando se trata de la familia. Las familias de las víctimas de cualquiera de estas personas, porque tampoco se está hablando de para los presos de Punta Peuco. La discusión ha derivado allá. Lo que se está planteando es para todos los presos, sea cual sea el tipo de delito, que estén enfermos terminales. Hay 6 personas en Chile que están presos enfermos terminales, que se van a morir en cualquier minuto, y el derecho humanitario te indicaría a ti, la lógica mínima te indicaría a ti que se vayan a una clínica o a su casa a morir. El presidente Lagos ya tuvo un gesto de este tipo. Un indulto. Para que no supongamos que esto es nuevo, incluso con una persona que estaba, porque han habido varios indultos, yo me refiero a un caso específico por delito de lesa humanidad, que fue el señor Manuel Contreras Donaires, alcanza apellido con el otro, suboficial del ejército, que el presidente Lagos indultó. No fue a cumplir el resto de la condena a su casa, bueno, se murió igual. Entonces, pongamos la discusión en el contexto. No es impunidad, no se trata de que la gente quede libre, no se trata de que todos los presos queden libres, se trata de casos puntuales, y que en todos los países OCDE, depende de la edad del país al que tú vayas, 70, 75, está hoy día consagrado como no un derecho, pero sí un derecho. La verdad que me leí varios ejemplos de legislación internacional de distintos países OCDE y está consagrado como derecho. Eso es lo que se está planteando. Juan Andrés Lago. Yo creo que, mira, sobre el tema de la crisis del sistema de protección social en este país, hemos hablado otras veces, pero a mí me parece que lo que está colapsando aquí y hace rato es una institucionalidad, es un sistema global, un sistema completo que viene haciendo agua hace ya un montón de años, y yo creo que lo que se requiere es un compromiso de verdad respecto de cuestiones muy concretas. Primero, que estemos todas y todos de acuerdo en que hacia el futuro el Estado chileno requiere de una institucionalidad con muchos más recursos humanos y económicos para efectos de llevar efectivamente ese tipo de situaciones a la realidad. Y eso implica, por lo tanto, un Estado con más músculo, con más fuerza. Y por lo tanto tenemos que todas y todos comprometernos a que efectivamente en el futuro esos pasos los vamos a dar, porque ocurre que después lo que empiezan es una serie de cuestionamientos, situaciones que se derivan en debates en el Parlamento, empiezan a aparecer otras cosas, y finalmente lo que termina es una relativización de la garantía de derechos respecto de estos casos.
Entonces yo creo que este es el momento en el cual efectivamente lo que requerimos es avanzar hacia una nueva institucionalidad y efectivamente un Estado que tenga los recursos humanos y económicos para enfrentar las situaciones que la propia sociedad chilena genera, porque al final de cuentas toda esta situación que estamos viendo respecto al Sename tiene que ver con una sociedad en la cual vivimos todas y todos. Lo segundo es que, mira, yo tengo la impresión que la reacción que se ha producido respecto de esta afirmación que ha hecho el ministro de Justicia amerita un comentario breve. Es decir, la sociedad chilena ha ido avanzando a estándares respecto del tema de derechos humanos bien importantes y reconocibles. ¿Qué es lo que se está cuestionando aquí? Aquí lo que se está cuestionando es que se pretenda otorgarle un cierto grado de libertad relativo, perfecto, a personas que están involucradas en violaciones de los derechos humanos graves, es decir, delitos contra la humanidad, que no son prescriptibles ni son amnistiables. Eso no tiene nada que ver con que esas personas, porque yo respeto mucho al sacerdote Montes, pero él dice como argumento, bueno, pero que vayan a ver cómo están en Punta Peuco. Bueno, pero sí, la situación de un preso o de una presa en este país la tiene que garantizar una institucionalidad, porque ellos también tienen derechos, pero eso no implica poner en cuestión una condena, que cuando es condena es porque efectivamente la sociedad ha llegado a la conclusión de que aquello implica una sanción ética, jurídica y moral para esa persona, pero también ejemplar para el conjunto de la sociedad, que se refleja también en esa condena. Ahora, pero se está hablando de prescripción. Déjame dar una opinión. A mí lo que me pasa es que yo soy humanista cristiano, me inspiro en el humanismo cristiano. El otro día conversamos acá sobre las declaraciones del Papa en relación al perdón frente a alguna mujer que hubiese abortado y la facultad que se le daba a los sacerdotes sobre la materia. Nosotros creemos en la misericordia y creemos en el perdón, y por eso cuando el padre Montes, el primero que abrió opinión sobre esto, indicó que el ser humano, el ser humanitario, significa que la justicia no es ojo por ojo, diente por diente, ni tampoco es una justicia que busca la venganza, sino que busca propiamente la justicia. Ahora, en ese plano es una actitud humanitaria que un enfermo terminal, esto es una persona que se va a morir, el gesto humanitario de permitirle morir preso en su casa, yo creo que es algo que enaltece a los que creen en los derechos humanos, enaltece a los humanistas. Y por eso yo coincido con el ministro Campos. Él es un humanista laico, yo soy humanista cristiano, humanistas ambos al fin, que coincidimos en una visión sobre la materia. Oiga, ministro Campos, que dice, después que habló a título personal, ¿no? Bien curiosa esa declaración, y que el se gobierno refería, también declaró eso, que era a título personal. Claro, que él se refería a todos los detenidos, no particularmente a los de Punta Peuco. Pero bueno, el gobierno dijo que no representaba la postura del gobierno, hasta ahora al menos, y que había hablado en título personal, lo cual es curioso. ¿Un ministro puede hablar a título personal como ministro? En la medida que el gobierno de la presidenta estime que eso es posible, es posible. Parece que en Chile sí. El que manda es la institución de la presidencia. A mí obviamente sí, es evidente que provoca molestia en un gobierno en donde la jefa de Estado hace alabanzas a Fidel Castro hace 3 semanas. O sea, hay una contradicción tremenda en esa cuestión, Cecilia. Yo sé que no es del agrado a lo mejor este tipo de comentarios, pero es la verdad. Y es cierto que en paralelo el Partido Comunista, el propio gobierno valora y pide apoyo para la iniciativa de paz en Colombia, donde las FARC han sido condenadas internacionalmente por violar los derechos humanos de miles de personas en los territorios que tenían ocupados, y sin embargo en ese acuerdo se plantea de frente impunidad, y no solo eso, se les va a premiar poniéndonos en el Congreso, se les va a premiar. Entonces, cuando tenemos doble estándar para esas cosas, pero aquí nadie ha planteado impunidad en Chile. Cecilia, no estamos hablando de que se le aplique prescripción, ni se les aplique amnistía. Pero no mezcle lo del acuerdo de paz en Colombia, que tiene otra lógica, que tiene una lógica, sí, tiene una lógica de país. Pero Mario, tampoco en el caso de Colombia hay una justicia transicional. Tampoco se está hablando allí de no hacer procesos judiciales. Ha habido procesos de acercamiento entre víctimas y victimarios. Se ha hecho un esfuerzo muy fuerte, muy grande por parte de la institución del Estado y por parte de la guerrilla. Pero te digo más, en el caso del comandante Fidel Castro, mira,
A ver, acaba de firmarse hace 2 días atrás un acuerdo de la Unión Europea completa con Cuba para normalizar las relaciones económicas comerciales entre ese continente y ese país. Y en ese contexto, la representante de la Unión Europea ha señalado que Fidel Castro es un hombre de la historia de la humanidad. UNESCO ha hecho un reconocimiento a su figura. No. Stalin, sí, pero Mario, yo no creo que voces que bregan por humanismo y por humanidad en el mundo estén tan equivocadas respecto a un personaje como Fidel Castro y su aporte a la historia de la humanidad. Respecto a las exageraciones. Yo quería un punto preguntarle a Mario, porque se ha conversado poco, o auditores me dicen, me hacen el punto, respecto a cuando Pinochet estaba en Londres, las visitas que recibió de varios personeros de la UDI, de la derecha en Chile. Si eso también no es alabar a un dictador. Evidente. No sé si tus auditores o quien te manda el mensaje querrá que le diga otra cosa. Evidente. Entonces, uno tiene que condenar las violaciones de los derechos en todas partes y aplicarle el mismo criterio a todo. Yo en eso tengo una posición muy simple. Los dictadores son dictadores siempre, sean dictadores de izquierda o de derecha. Fidel Castro es un dictador, fue un dictador, violó los derechos humanos, como lo violó también Pinochet. Eso no quita que uno pueda calificar un personaje de la historia, alguien que va a figurar en la historia del mundo, por el hecho de las posiciones relevantes que desempeñó. Pero son dos juicios distintos. Una cosa es la historia y otra cosa es que la historia hable bien de un dictador. No conozco a ninguno de los personeros que nombra, por si acaso, a reconocimientos de instituciones de Naciones Unidas, de gobiernos de Europa, de Asia y de otras partes del mundo, a una personalidad. No solamente a lo que esa personalidad... Ojalá podamos hablar de Cuba en un próximo programa. Sí, me encantaría. Podríamos hablar, pero porque yo tengo que preguntarle a Gutenberg Martínez algo sobre la democracia cristiana, por favor. Que hoy estaba leyendo acá en el Pulso respecto a esto de condicionar lista única parlamentaria primarias de la nueva mayoría, algo que rechaza Carolina Goich. No nos hemos cerrado a ninguna alternativa, pero lo principal para nosotros es la definición programática. Y acá estoy leyendo que esta idea de ir hasta la primera vuelta es una idea que ha sido defendida por sectores de la DC liderados por Mariana Elwin, Ignacio Walker y Gutenberg Martínez, a quienes han planteado la idea de llevar un candidato hasta la primera vuelta, que les permitiría representar sectores medio y moderados. Señor Gutenberg Martínez, yo sé que usted va a decir, ¿eso lo vamos a definir en enero en la Junta Nacional? No, primero lo que tengo que decir es que nosotros tuvimos elecciones este domingo en nuestra estructura territorial y votaron sobre 21.000 militantes, que es una cifra que nos tiene muy orgulloso frente a lo que ha sido la concurrencia en otros partidos que han tenido jornadas electorales como en este tiempo. Muestra vitalidad, vuestra militancia, vuestro sentido y compromiso. Ahora, ese es, como tú dices, un tema que vamos a definir en la Junta en enero. Efectivamente, hay muchos que pensamos que un candidato propio es conveniente por parte de la DC y que el ir en primera vuelta pareciera ser el camino que se va presentando como más adecuado por una necesidad de la sociedad y una necesidad de todos los miembros de la nueva mayoría. No es una posición pensada solo en virtud de la DC, sino que yo creo que tenemos que tener una capacidad de representar la diversidad que hoy día existe en la sociedad chilena. Bueno, esto de llegar hasta la primera vuelta con un candidato propio, que no es muy bien visto por Ricardo Lagos Escobar tampoco. Sí, por supuesto, pero, o sea, son temas políticos opinables, como tampoco a algunos les gusta la definición del Partido Socialista de suspender hasta abril, y a otros la definición del PPD de definir en enero. Y son temas que se discuten en la política. Oye, Juan Andrés Lago, yo pensaba que hoy íbamos a poder tener tiempo de hablar sobre la polémica de la semana pasada de la Universidad Arcis, hablamos harto, ¿verdad? Por cerca de 3 horas se extendió durante la tarde de ayer la reunión entre la ministra de Educación y los estudiantes de la Arcis. La ministra les confirmó a los estudiantes y trabajadores que el eventual cierre de la universidad se decidirá en marzo. Hay avances, en fin, hay la posibilidad de, con recursos que han recibido de Colombia, de recibir más estudiantes que se inscriban y así salvar la universidad. Pero el tema era el cuestionamiento al rol del Partido Comunista en los problemas de la ARSI, y en ese momento Juan Andrés Lago tenía un rol muy importante ahí. Y
¿Y en un minuto va a decir algo? Chuta, no, mire, a ver, ¿qué puedo decir? Dos enunciados no más. Pues. Uno, yo creo que es un proyecto académico que ha demostrado su vigencia, su aporte a la sociedad, particularmente en ámbitos de ciencias sociales y arte, y creo que debe seguir. Esa es una primera cuestión. Segundo, vincular y asociar al Partido Comunista a situaciones irregulares. Está demostrado que no existen esas irregularidades. Está demostrado, pero de una manera contundente. Hay procesos judiciales, hay investigaciones de comisiones de Cámara, hay definiciones del Banco Central, hay definiciones del Ministerio de Hacienda, de Educación, en fin, es decir... Pero retiraron o no utilidades. No, el señor Marambio y algunas personas Cecilia, del Partido Comunista. Lo que pasa es que cuando se trata de hacer esta asociación, a mí me parece que es súper complicado, porque lo que se está buscando es tratar de estigmatizar a un partido. Esto partió el año 2011, con la primera comisión investigadora, cuando sí, efectivamente, esa comisión investigadora y el Ministerio de Educación de ese tiempo, estamos hablando del gobierno de Piñera, hizo una investigación. En esa investigación, tanto la Comisión de la Cámara de Diputados como el Ministerio de Educación, bajo el gobierno del expresidente Piñera, concluyeron que sí había lucro en alguna universidad en este país, y en otras no, y que sí había situación precaria. Entre las universidades que no tenían lucro y que estaban en situación precaria, estaba el Arce. Bueno, seguiremos conversando seguramente de ese tema. Los estudiantes Cecilia, salieron... si un partido de derecha hubiera tenido participación, aunque sea indirecta, a través de un instituto en una universidad privada que hoy día está en el suelo, ya sea por retiro de platas, por mala gestión, etcétera, el escándalo sería de proporción y tendríamos a la denominada bancada estudiantil tirándose las mechas frente al Ministerio de Educación. Aquí hay un doble estándar de aquellos que han salido a la calle a gritar y a reclamar en contra de las universidades y el lucro. Aquí hay claramente una explicación pendiente que se debe dar con transparencia. La comisión investigadora fue sometida a todo tipo de presiones y lo dicen parlamentarios de la propia nueva mayoría, así que falta harto que decir. Bueno, Mario Desborde, Gutiérrez Martínez, Juan Andrés Lago, muchísimas gracias, que les vaya bien. Gracias.